A mi nombre yo feliz responderé. Esos cantos muy especiales que nos dejaron aquellos himnistas, los que escribieron los himnarios, tenían una letra muy bonita. Amén. Vamos a dar inicio a la escuela dominical en esta mañana. Sean bienvenidos los que estamos ya en este lugar, y los que vienen de camino, pues ahí van a estar llegando. Y Dios bendiga, pues, ¿verdad? Vamos a estar hablando en esta mañana sobre vida, es el tema entregada. Una vida, podríamos decirlo, entregada, ¿verdad?, hacia Dios. Vamos a estar observando entonces en Deuteronomio capítulo 29, y el versículo que vamos a leer es el versículo 29. Dice la palabra del Señor: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Una vez más, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Hagamos una oración. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. En esta preciosa mañana, Señor, te damos gracias por permitirnos el estar, Señor, acá reunidos para poder traer, Dios mío, este estudio. Yo le ruego, Señor, que su gracia, su misericordia sea con cada uno de nosotros en esta preciosa hora, y que nos dé la iluminación de su palabra, Señor, que podamos comprender su voluntad para nuestra vida, Padre. Yo sé que muchas veces, Señor, vamos cuesta arriba, pero aunque sea un poco cansado y difícil, tenemos que seguir hacia adelante. Padre, en el nombre de Jesús, yo le doy gracias, Señor, por su amor, por su bondad y por su misericordia. Padre, gracias en esta mañana. Amén y amén. La verdad central del estudio que vamos a estar viendo en esta mañana dice: cuando estamos haciendo lo que Dios nos ordena, llegamos a conocerlo mejor y a descubrir claramente sus propósitos. Una vez más, cuando estamos haciendo lo que Dios nos ordena, llegamos a conocerlo mejor y a descubrir más claramente sus propósitos, ¿verdad? Esa es la verdad central que nosotros vamos a encontrar en este estudio. Dice, como introducción al estudio, como un comentario extra que puse yo acá, dice: nosotros debemos hacer lo mismo que, vean, Moisés, dice aquí el estudio, recuerda a los israelitas las grandes demostraciones de amor que Dios tuvo con ellos. Por eso puse yo ahí arriba: nosotros debemos hacer lo mismo, porque nosotros tenemos que recordar siempre, todos los días de nuestra vida, recordar que nosotros sin Dios no somos nada. Como un pastor es historiador, tiene muchos
mucho estudio, es muy un señor ya casi de 80 años, muy intelectual. Me gusta escucharlo porque él habla de todo, habla de obras, de arte, habla de todo, y le da una interpretación muy acertada a todos los cuadros aún que se tienen, que han escrito la mayoría de los ateos y cristianos y seguidores de diferentes religiones, y él siempre lee los cuadros, ¿verdad?, dependiendo de la dirección filosófica que el pintor tenga. Entonces es algo muy interesante. Pero dice él, ¿verdad?, que en su escritorio él tiene un escrito que dice, y pone el nombre de él, ¿verdad?, el mundo sería igual. Por ejemplo, es como que usted ponga en su escritorio, sin Julio As o sin Noé Pérez, sin Gerson Peña, el mundo sería igual. O sea, sí es cierto, no habría ningún cambio. A lo mejor habría algún cambio con nosotros, porque estamos acostumbrados nosotros a verlo acá, ¿verdad? Principalmente cuando es el cumpleaños. Oh, feliz cumpleaños, hermano. Que Dios lo bendiga en este día, ¿no? Ojalá que nos tengan una sorpresa. Pero es importante, ¿verdad?, que nosotros podamos siempre reconocer, ¿verdad?, las cosas que Dios ha hecho. Por ejemplo, el cumpleaños es una forma de agradecimiento hacia Dios. Hay religiones que no lo celebran, que porque la Biblia registra y es cierto, registra 2 cumpleaños en la Biblia, y los 2 cumpleaños no son para agradecimiento hacia Dios, pero es lógico, quienes lo estaban celebrando eran impíos, ¿verdad? Pero si un cristiano, si una persona que conoce a Dios, ¿verdad?, hace un culto, le llamamos, ¿cómo le llamamos? Un culto de acción de gracias, ¿verdad que sí? Entonces, usted está agradeciendo a Dios por el gran privilegio que Dios nos dio de haber nacido, de haber crecido y de estar donde estamos y de haberle conocido. O sea, hay muchas cosas por las cuales uno puede aprovechar, ¿verdad? Bueno, dije esto aprovechando por el día que mi hermano tiene, ¿verdad? Así que es importante entonces nosotros reconocer cómo Dios a cada uno de nosotros nos da esa oportunidad. Que jamás olvidemos nosotros lo que Dios ha hecho con nosotros. El propósito principal es de estimular a corresponder a Dios, o estimularle o estimularnos a corresponderle a Dios y a entregarle plenamente o a entregarnos plenamente al servicio hacia Él. O sea, el estudio de esta mañana es lo que está diciendo lo escrito, que nos tiene que a nosotros como darnos un empujoncito a que nosotros podamos entregarnos un poquito más. Le voy a hacer una pregunta. ¿Usted cree que nosotros necesitamos entregarnos un poquito más al Señor? Yo pienso que sí. Yo pienso que necesitamos un poquito más, ¿verdad?, de entrega hacia las cosas que el Señor tiene. Pablo enseñaba en cierta ocasión, por ejemplo, si usted puede observar conmigo Romanos capítulo 12 y el verso 1, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, ¿verdad? Culto racional, el racionalismo o el raciocinio nos habla de algo que tiene que ver con la mente, con algo
coherente, ¿verdad? O sea que todo tiene que ser, por eso es agradable hacia Dios, porque de esa forma nosotros estamos, en cierta forma, con nuestras acciones, con nuestra forma de pensar, agradando a nuestro Dios. Vamos a entrar entonces ya a lo que es el primer punto en esta hora. Deuteronomio capítulo 29, ¿verdad? Eso fue lo que nosotros leímos. Déjeme buscarlo por acá. Deuteronomio capítulo 29. Y nos tocó que leer una de las porciones que son bastante interesantes y que se tocan en algunas ocasiones. Vea lo que dice Deuteronomio capítulo 29 y el versículo 29. Deuteronomio 29 y el verso 29. Dice la palabra del Señor: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Vea el propósito. O sea, el propósito de Dios, revelar algunas cosas que Él quiere que nosotros sepamos, es para que nosotros cumplamos la ley que Él ha establecido, que nosotros, ¿verdad?, obedezcamos. Entonces, vamos a entrar ya con ese pensamiento a la lección en esta preciosa mañana. Dice el versículo 2, ¿sí? El capítulo 29 y el verso 2. Moisés, pues, llamó a todo Israel y les dijo: vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Dice el estudio: Moisés se dirigía a la nación como tal, para recordarle los sucesos maravillosos acontecidos desde la liberación de Egipto. Ellos habían sido duros de corazón en reconocer en aquellos acontecimientos la gracia abundante de Jehová su Dios. El pueblo no debía olvidarse de su historia. Debían pensar en lo que habían sufrido, uno, y en los maravillosos portentos de Dios que había realizado en su presencia en el pasado. Esto debía estimularles a escuchar la voz de Dios y a obedecerle en el futuro. Bueno, vamos a explicar un poquito eso que el escritor de los estudios nos está diciendo. Número 1, vemos a Moisés entrar en escena. Mire, hoy en día es un poquito, ¿cómo le puedo decir yo? Peligroso. Y cuando yo observo todo lo que se ha estado moviendo desde hace unos 10 años para acá, el mundo ha estado teniendo cambios en todas las áreas, Yo tuve la dicha, por decirlo así, de conocer a algunos hombres que ya tienen mucho, desde que estaban jovencitos comenzaron a estudiar la palabra de Dios, se volvieron eruditos en la palabra, se volvieron historiadores de la Biblia, pero hay uno de ellos que él reside aquí en Sudamérica, en Ecuador, y yo tenía mucha admiración por él. Pero de repente comencé yo a observar que
él iba en una dirección un poquito peligrosa, fíjate, un poquito peligrosa. Y me comencé a dar cuenta que la dirección en la que llevaba era bastante ambiciosa, hablando en un sentido espiritual, no material. Él tuvo la oportunidad de estudiar en las universidades católicas, es bibliólogo, es arqueólogo, bueno, tiene un montón de títulos, sabe las lenguas originales, bueno, pero resulta que ahora están tratando ya esa universidad, porque han levantado una universidad, están cambiando bastante de lo que es la palabra de Dios. La palabra que por cientos de años ha estado ahí. Y el resultado de lo que nosotros hemos visto de todos estos años ha sido un cambio radical que Dios ha hecho a través del Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios. Y cuando yo estoy observando los cambios que quieren hacer en la Biblia, tengo que, hermano, rehusarme a aceptar esos cambios. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Él habla y dice que el número 666 no es 666, es otro. Uno, dije yo, bueno, pero si nosotros queremos decirle que ese número 666, que según bíblicamente y numéricamente, conforme la Biblia, es número de hombre, entonces tendríamos que cambiar muchísimo de la Biblia para nosotros no deducir que ese número deduce al número de hombre. Bueno, resulta también de que los milagros que Jesús hizo, otro punto, realmente cuando pone un ejemplo de cuando el Señor resucita a Lázaro, no es una resucitación que se hace. Y mencionan otra palabra que no tiene que ver con un volver a la vida. Y cuando usted observa, la Biblia dice que Lázaro estaba muerto, ¿verdad que sí? Estaba muerto. Es más, una de las hermanas dice que ya hervía. Y a ese olor se le llama hijillo. No es onda, creo que no. Pero, entonces, pero apestaba feo, hermano. Un muerto huele feo. Así que usted, por mucho que ahorita huelamos rico, hermano, cuando usted se muera, hermano, yo lo quiero muy lejos. Va a hueler muy feo. Vea, vivo, hermano, uno no quiere despegarse de su esposa, pero ya muerta, hermano, Dios mío. Que Dios la bendiga, ¿verdad? Pero mejor lejos, ¿verdad? Pero sí, hermano, o sea, lo que le quiero decir yo es que quieren hacer muchos cambios hoy en día. Y hermano, oiga, y eso es peligroso, hermano. Le estoy hablando de dos cosas muy sencillas e insignificantes, que la palabra de Dios, hermano, no puede ser hasta cierto punto violentada, cambiada, para querer decir lo que un teólogo, una persona X está diciendo. Ahora, observemos aquí, ¿por qué vengo yo a decirle todo eso? Porque cuando yo pienso en todo lo que el pueblo de Israel ha vivido en su historia, tenemos nosotros que, hermano, comprender que Dios, hermano, oiga, nos llama a nosotros, así como Él llamó al pueblo de Israel, a no olvidarse, hermano, de lo que antes fue. Es más, hay una porción, yo no sé si usted la ha oído, pero dice, preguntad por las sendas antiguas. O sea, en otras palabras, tenemos nosotros, hermano, que recordar aquello que ya fue, ¿verdad? Quizás compararlo con lo que tenemos ahora y decir, ¿estamos nosotros verdaderamente en aquello que desde el principio se fue hablado, se nos dio, se nos entregó? Vea, Moisés, el propósito entonces de Moisés era que ellos
no olvidaran los principios espirituales. Y por eso le habla al pueblo de no olvidarse de su historia. Cuando yo leo esto de no olvidarse de su historia, se me viene a la mente siempre Nicaragua. Usted conoce Nicaragua, ¿verdad? Está Guatemala, Honduras, aquí arriba, El Salvador en medio, luego Nicaragua, Panamá, bueno. Pero Nicaragua es uno de los países muy... que le cabe bien esta palabra, porque ellos olvidaron de dónde venían. Estaba viendo un documental hace varios tiempo atrás acerca de Daniel Ortega, el presidente, mejor dicho, el dictador que hay ahí. Y hermano, ese hombre fue de la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, ese es el nombre de ellos. Y la ideología, hermano, del comienzo de este hombre era revolucionaria, en contra a la democracia y a lo que los gobiernos querían hasta cierto punto, ¿verdad?, gobernar aquellos países. Ahora, ¿qué pasó con Nicaragua? ¿Por qué después allá por los 70 y tanto, 80, después de haber sido una persona que estaba, hermano, en contra del gobierno y bueno, y tratando de, a través de la lucha de guerra y de muertes, hermano, ganar o tener un puesto en la política, llegó a ser presidente? ¿Cómo es eso? ¿Cómo? ¿Sabe qué pasó? El pueblo olvidó su historia. Nosotros, hermano, no podemos olvidar de dónde nosotros venimos. Por eso a El Salvador la gente, hermano, quedó, usted sabe, y estoy metiendo un poco de política porque es cierto, hermano, es algo bien básico. La gente cuando se olvida qué fue lo que se vivieron por 30 años en el caso de El Salvador, hermano, vuelven otra vez estos 70,000, 80,000 efectivos pandilleros a seguir, hermano, haciendo de las suyas en todo el mundo, porque eso no es solamente en un país, es en todo el mundo. Entonces, hermano, tenemos nosotros que en lo natural, hermano, jamás olvidarnos de los principios de por lo cual nosotros llegamos a donde estamos. En el versículo 3, vea lo que Moisés habla al pueblo de Israel acá. Dice: las grandes pruebas que vinieron o que vivieron vuestros hijos, número 1, las señales y las grandes maravillas. Dice el estudio: Jehová realizó todos los potentos milagros en presencia del pueblo. No es algo que se les ha contado, sino que ellos habían sido testigos presenciales, no tenían excusa para no creer. Pero la naturaleza humana es mala y se olvida fácilmente de lo bueno, tendiendo a recordar lo malo. Dios había obrado de una manera grande y maravillosa. Esto es cierto. Hay personas que se han preguntado y se han dicho: ¿por qué Dios tuvo que matar a tantas personas para rescatar a un pueblo que lo hubiera hecho tan fácilmente? Así de sencillo. Alguien dijo por ahí, me recuerdo yo que alguien me dijo: oye, pero ¿por qué Dios, en vez de endurecer el corazón a Faraón, por qué mejor no se lo ablandó y lo hizo bueno? ¿Verdad que sí? Le digo, imagínese usted la película de los 10 mandamientos, que entre medio de tan malo que está haciendo con el pueblo, diga: oye, fíjate que yo tuve un sueño y Dios me habló y me dijo que dejara ir al pueblo, así que yo lo voy a dejar que se vaya y que se lleve todo lo que quiera y vamos a ser paisanos, amigos. ¿Verdad? Hubiera sido más fácil. Ahora, la pregunta es: ¿por qué entonces Dios hizo lo contrario? Porque fue Dios. Hubo un momento en que Faraón endureció su corazón, pero hubo un momento ya que Dios mismo endureció el corazón. Y la razón era bien sencilla: porque Dios quería traer estos milagros potentosos o poderosos
para hacerle ver al pueblo y para que ellos jamás se olvidaran. ¿Se da cuenta? Es lo mismo que pasa hoy en día, hermano, con nosotros. Hay gente, hermano, que usted sabe, que de repente aparecen en las iglesias. No, es que yo era borracho, hermano, yo me quedaba en las calles y hermano, me arrastraban y me agarré de un carro y me arrastró y me aventó por la tubería y fui a salir allá por el 40. Hermano, unas cosas tan increíbles, hermano. Y uno dice, cierto, sí, posiblemente puede ser cierto. Ahora, ¿sabe en quién debe estar pero bien arraigada la misericordia de Dios? En las personas que lo vivieron. Por eso Dios permitió que ellos experimentaran, vieran, para que no se les olvidara, oiga, que era Dios el que había obrado en gran manera a favor de su pueblo. Ahora usted tiene que comprender que cuando viene alguien, hermano, ahí, no necesariamente, óigame bien, es para que usted ya, hermano, como ya puede hablar, ya habla, ya testifica, ya, hermano, un tremendo, hermano, ya lo hacen hasta internacional, hermano, y acaba de salir de la cuna, y más acaba de nacer, y ya, hermano, lo hacen famoso internacional, hermano, se le van a subir los colochos a la cabeza. Yo conocí a un hermano, mire, él venía de una deportación. Y yo me recuerdo que cuando andábamos allá, estábamos comenzando la iglesia, nosotros andábamos tocando las puertas de los apartamentos, ¿verdad? Y lo encontramos a él. Y yo recuerdo que yo le dije, hermano, mire, si Dios le ha permitido estar aquí, con su esposa, con sus hijos, ¿por qué no comienza la iglesia, dé testimonio en la iglesia, y de la iglesia usted puede salir ya con un respaldo y con un testimonio y con aquello que todo hombre de Dios debe tener para levantar un ministerio? Usted que tiene la oportunidad de hacerlo así, porque usted viene saliendo, usted hace 6 meses pasó 9 meses en prisión, lo deportaron, pero lo deportaron por borracho. Lo deportaron porque era una persona que no entendía, o sea, era una persona alcohólica que tenía problemas, que aunque él en la cárcel había aceptado a Jesús y ella había comenzado, hermano, a sentirse contento, y cuando fue a su país de origen dio testimonio y qué bonito, y al regresar ya quería levantar un ministerio. Y yo estaba de acuerdo con eso, yo no iba a detenerlo. Entonces mi consejo, yo la primera vez que platiqué con él le digo, mire, vamos a platicar después, yo voy a orar a Dios, a ver qué es lo que el Señor me pone en mi corazón. Vine yo y bueno, lo dejé. Me dijo, porque yo lo que hice fue nada más invitarlo a que comenzáramos a evangelizar. Pues si Dios ha hecho algo en él y quiere hacer algo para Dios, pues comencemos. Me dijo, no, varón, yo necesito tener tiempo, quiero pensar. Está bien. Entonces, bueno, después cuando yo lo volví a ver, le digo, mire, esto, dése la oportunidad de hacer las cosas ahora mejor. Usted que ha tenido problemas con el alcohol o con la droga o con esto, ¿por qué no tener a alguien que esté, por lo menos, que usted tenga un respaldo de alguien que pueda, por lo menos en los momentos difíciles, darle una mejor dirección o apoyarlo en oración o esto? O sea, yo le di la opción para tener algo de firmeza en su vida espiritual. No quiso. Pues bueno, nosotros agarramos un local, de repente él apareció ahí. Le puso un nombre bonito a la iglesia, al ministerio. Todo iba muy bien, iba floreciendo, hermano, grupo de música y todo. Y nosotros estábamos como cerca, sí, él estaba como a una cuadra más o menos de distancia. Entonces, en una ocasión llegó,
¿verdad? Y lo hizo en una forma de testimonio. Me dice, varón, dice que el diablo llegó a la iglesia. Así me dijo, así. ¿Qué pasó? Le digo yo, pero ¿cómo? Él estaba estudiando ya en la universidad, se metió a estudiar, se metió, ¿verdad?, a prepararse muy bien, todo estaba muy bien, pero de repente, hermano, imagínense, que una stripper había llegado, no sé si tienen que eso, yo sí lo pronuncio está bien, porque yo no sé ni qué es esto, pero me imagino que es de esas mujeres raras que les gusta bailar en algunos lugares, y que hermano había llegado casi como con ropa de trabajo a la iglesia, y que sobre las cosas con él, y digo, el diablo sabe por dónde, le tiemblan las camillas, claro. Entonces vine yo y le tuve que decir, mire, ¿sabe qué, varón? Agárrese de Dios. Agárrese de Dios. Porque si esas cosas están sucediendo ahí, no reprenda al diablo, hombre. Haga lo que José hizo, salga corriendo mejor. ¿Para qué va a poner a ministrar? Dice que llegó porque quería administración, imagínate. Pero bueno, le digo, hay cosas que no se necesita demasiada espiritualidad para saber cuando el diablo, hermano, hay que mejor, ¿verdad? Patitas para qué son, dicen por ahí, ¿verdad? Entonces, pero hermano, oiga, bueno, pasó pues a saber qué pasó ahí. Ah, no, pero el diablo la tenía bien hecho, hermano. Se había llevado a una persona ahí, a la iglesia, que le había, yo no sabía, pero hasta después supe, le había sacado local, le había puesto la electricidad porque no tenía cómo, no sé si, ¿verdad? Problemas legales, va a saber, pero todo estaba a nombre de la señora. Así que como la señora era la dueña de todo, también quería quedarse con el pastor. Y logró, fíjese, esa persona destruyó el ministerio, destruyó la iglesia, destruyó el hogar y todo, y él terminó otra vez en las andadas y otra vez deportado. Le estoy hablando en un término de unos 7, 6, 8 años por ahí. No estoy hablando de que de mañana, que pasado y que la siguiente semana ya. No. Estoy hablando de un tiempo razonable. La iglesia iba floreciendo, se miraba bien. Es más, habían cambiado hasta de local, agarraron un local por aquí por la Aviso, muy bonito. Ahora, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué suceden estas cosas? Porque hay personas que se olvidan de dónde venimos. Y por eso, hermano, por eso hay tanta necesidad de que nosotros jamás nos olvidemos, hermano. Nosotros no somos, hermano, no somos Iron Man, ¿verdad? No somos esos hermanos que les avientan de todo y no se mueren. Yo no sé qué traen esa gente, pero no se mueren. No, hermano, nosotros somos seres de carne y hueso, que si no nos cuidamos como hombres de Dios, como hermanos, mujeres de Dios, podemos, hermano, caer en tremendas situaciones, hermano. ¿Dicen amén, hermano? Sí, es peligroso. Hay un buen dicho que no se debe decir, pero que me vino a la mente. El que anda con lobos, aullar aprende. Dicen, ¿verdad que sí? Terminen aullando. Porque sí, por eso un cristiano jamás puede reunirse ni con pandilleros, ni con drogos, ni con borrachos, no, le puede ir a hablarle, pero hasta ahí aparta. Puede testificar, pero hasta ahí nomás. Porque, hermano, hay cosas que causan tremendos problemas en nuestra vida espiritual. Y nosotros tenemos que tener ese cuidado para, hermano, cuidar de no olvidarnos de dónde Dios nos ha sacado. Deuteronomio capítulo 29, por favor, si me puede leer el 4, Gerson, el 5, mi hermano Julio, y el 6, mi hermano Noé. 29, verso 4. Pero hasta el día de hoy el Señor no te ha dado mente para comprender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Una vez más, dice, pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Vamos a ver por qué Dios está hablando esto así. Los israelitas, con el fin de enfatizar la unicidad de Dios,
le atribuían todo cuanto acontecía, fuera bueno o malo, sin pensar en las causas secundarias. De esta forma se distinguían de otros pueblos que creían en dos principios, el bien y el del mal, origen y causa de todo lo bueno y lo malo respectivamente. En este caso, la razón de inteligencia, en este caso, la cerrazón de inteligencia, corazón en lenguaje bíblico, de los ojos, de los oídos, es atribuida directamente a Dios. En realidad, se debía a la mala disposición de los israelitas, que merecían que Dios les negara la inteligencia para comprender de hechos tales y como eran. Vamos a comprender aquí qué es lo que el estudio realmente nos está diciendo. Número uno, en aquellos tiempos todavía no había, vamos a decirlo así, la filosofía del pensar, del pensamiento, vamos a decirlo así, aristocrático o de Platón, ¿verdad? No, todavía no existían estos seres. Pero cuando nosotros vamos a observar aquí, había un pensamiento en aquellos pueblos que los hacía ver, según el mundo secular, que no conocían a Dios, al Dios verdadero, era que algunos eran personas que habían conocido dos clases de direcciones, entre lo bueno y lo malo, el bien y el mal. El origen, dice el estudio, y la causa de todo lo bueno y de todo lo malo que existía. Mas sin embargo, Dios quería que en realidad se debía a la mala disposición. O sea, eso no era un resultado de las consecuencias de alguna acción que las personas habían tenido, sino que era el resultado o la realidad de la mala disposición que el pueblo tenía para amar y respetar las leyes que Dios había dado al pueblo de Israel. Y por lo tanto, si ellos olvidaban de dónde el Señor los había sacado, habían consecuencias serias para ellos. No era, hermano, oiga, de que, hermano, existía lo malo, y como existía lo malo, hermano, se dirigían hacia lo malo, les iba a hacer alguna causa de mal a su propia vida. No necesariamente era así. Era la consecuencia de ellos haber olvidado aquel que había prometido guardarlos a ellos al punto de poder protegerlos y de poder guiarlos para poder tomar una decisión correcta en su vida. Dice el versículo 5, si lo puede leer por favor, mi hermano. Y yo os he traído 40 años en el desierto, vuestro vestido no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se han envejecido sobre vuestros pies. Amén. Fíjense, ahí el Señor les está hablando y les está poniendo el ejemplo de esos 40 años que el pueblo de Dios pasó. ¿Y qué era lo natural que hubiese pasado en 40 años con este pueblo, caminando con las mismas sandalias, vistiendo el mismo vestido? Y hermano, y los jóvenes, los niños que de repente se hacían más grandes o se engordaban. ¿Qué tendría que haber pasado? Tendrían que haber cambiado de vestimenta, pero ni eso les pasó a ellos, sino que, hermano, Dios en una forma milagrosa les había, hermano, oiga, hecho un milagro en eso. Entonces Dios era el que les había provisto a ellos todo aquello que ellos estaban o habían necesitado a través del desierto. Dice el estudio, Moisés introduce ahora a Jehová hablando a los israelitas y diciéndoles
directamente cómo Él los había cuidado en la vida azarosa del desierto. Vuestro vestido no se envejeció, número 1, sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. A pesar de todas las necesidades, no les había faltado lo necesario para vestir y para calzar. Dios había provisto todo lo que era necesario, aún en forma milagrosa. Eso es algo bastante curioso, y yo pienso que cuando una persona ha tenido una experiencia de esa forma, tiene que haber, ¿verdad?, un recordatorio firme en estas personas. Mas sin embargo, en ellos no la hubo. No hubo un recordatorio firme de las cosas de Dios. La razón era porque la mente humana es muy fácil para olvidar aquellas cosas que se han hecho a favor de cada uno de nosotros. Por eso es necesario que nosotros podamos siempre leer, y eso es una de las causas por lo cual Dios le pide al pueblo leer y meditar en la palabra de Dios, para no olvidar todos aquellos milagros que Dios ha hecho con su pueblo. Dice el versículo 6, hermano: no habéis comido pan, ni bebisteis vino, ni sidra, para que supieres que yo soy Jehová, vuestro Dios. Claro, dice: no habéis comido pan, ni bebisteis vino, ni sidra, para que supieras que yo soy Jehová, vuestro Dios. Fíjense, bueno, vamos a leer lo que dice acá. Dice, os faltaban estas cosas que vosotros considerabais irreprensibles o imprescindibles. Sin embargo, no se habían muerto de hambre, porque Dios les había provisto del alimento necesario. ¿Sabe qué es lo que está diciendo el versículo ahí? Que ellos no comieron pan. Ellos no tomaron vino, sidra, que, bueno, en cierta forma era un poco necesario para la existencia en aquellos tiempos. Pero ellos no necesitaron de eso para vivir. ¿Cuál fue la razón? Que Dios les había mantenido en vida. Es lo mismo, es exactamente, básicamente lo mismo, hermano. Mire, cuando usted va a otro país y usted se da cuenta de la forma como la gente vive en aquellos países, usted dice, pero ¿y esta gente cómo es que puede vivir así? ¿Verdad? O sea, porque dice uno, oye, aquí, número 1, no tienen aire acondicionado, aunque hay veces hasta con aire acondicionado uno está sudando, pero hermano, mire, la gente no tiene agua potable, toman agua de pozo, hermano. Hay gente que toma agua de río. Hermano, hay gente, hermano, que no tienen ni siquiera lo básico. Y Dios mantiene a la gente con vida. Conozco la historia de un señor, ya es un señor que mi esposa conoce. Me dice que la mamá acaba de morir, murió bien ancianita, porque ella se cuidaba muchísimo, porque tenía un muchacho que era enfermo. Él es como autista, pero está perdido el muchacho. Él no reconoce, él si no se le da de comer, no come, o sea, perdido. Y toda su vida la mamá estuvo con él. Parece que murieron ya y quedó él solito, fíjate. Y él vive en un cerro, en una casita muy humilde, donde, hermano, imagínense qué puede haber ahí. Yo estuve en esos cerros y yo decía, Dios mío, ayúdame, Señor, porque esto está raro. Pero digo yo, ¿sabe qué? Y le digo yo a mi esposa, y digo, oye, ¿y qué mantiene ese pobre señor ya de unos 40, 50 años? Y me dice, él no es violento, no es ladrón, no es nada. Él solo, eso está así como perdido, como ido. Si come o no come, él no se da cuenta, él no nada. Y dice que como la gente tiene años de conocerlo, la misma gente dice que vecinos que están casi en la misma pobreza, pero pues
saben pensar, ¿verdad? Van y le dan su pancito de vez en cuando, un agüito, un café, algo, pues le llevan y ahí está vivo. Pasan los años y ahí está el Señor. Entonces, cuando yo me pongo a pensar en esto, digo yo, ¿quién tocará el corazón de estas personas para que ayuden a esta persona a que siga viviendo? Pues es Dios. Es Dios. A lo mejor él no lo puede reconocer, pero es Dios el que tiene cuidado siempre de cada uno de nosotros. Dice entonces el estudio, verso 7, y llegasteis a ser, o llegasteis a este lugar, y salieron Sejón, rey de Hesbón, y Og, rey de Basán, delante de vosotros para pelear, y los derrotaste. Aquí está hablando ya de un poder que, aunque ellos no tenían ni la capacidad de luchar contra ejércitos, ni la fuerza ni el vigor para luchar, Dios les dio la victoria. Dice el estudio, Moisés le recuerda también las victorias de Israel sobre los reyes y de la Transjordania, debida sobre toda la asistencia y ayuda de Jehová. Sejón era un rey amorreo, cuya capital estaba en Hesbón. Todavía quedaban unas ruinas sobre una colina en la parte norte del Mar Muerto, con el nombre de Chesbaña, que señalaba el lugar donde en un tiempo estuvo localizada esta gran e imponente ciudad. Sejón se puso a los arreglos de paz que le ofreció Moisés, pero por lo que entraron en guerra y los israelitas, con la ayuda de Jehová, estuvieron en la victoria, o obtuvieron la victoria, porque Jehová estuvo con ellos. Esta historia usted la puede leer en Números capítulo 21, verso 21 al verso 30. Y cuando usted estudia esta historia, y se va a dar cuenta que ellos habían hecho, el pueblo de Israel en cierto punto habían hecho como una especie de tratado para vivir en paz, pero de repente ellos se levantaron a querer destruir al pueblo de Israel, y ahí es donde Dios le dio la victoria a este pueblo que realmente Dios estaba tratando con ellos. Lo mismo que Dios está haciendo hoy en día. Dios está tratando con cada uno de nosotros y nos está dando la oportunidad que a través del tiempo nosotros estemos viendo cómo Dios está obrando por nosotros, cómo Dios nos está bendiciendo, nos está dando la victoria a nosotros. Y el propósito, hermano, es que cuando ya estemos quizás más adelante, jamás nos olvidemos de dónde Dios nos ha sacado. No debemos nosotros olvidar lo que el Señor ha hecho. Sigue diciendo el estudio, Og, rey de Basán, era un edomita, perteneciente a una raza de gigantes que dominaba sobre la parte norte de Galaad y sobre todo el reino de Basán. Antes de entrar a la tierra de Canaán, Og les hizo frente con su poderoso ejército, pero fueron vencidos y exterminados. Todos sus rebaños y sus propiedades fueron tomadas como botín de guerra por los israelitas. Ahí mismo está, en el capítulo 21 de Números y el verso 31 y 35. Fíjese que cuando usted estudia esta historia, usted se da cuenta que este señor, dice que su cama medía creo que 4 metros. Hermano, era un hombre, era un gigante, era un hombre grandísimo. Capítulo 21 y el verso 31, ahí comienza esta historia.
Eso es lo que Dios, ¿verdad? Hizo con estos reyes que trataron de derrotar al pueblo de Israel. Dice el verso 31: así habitó Israel en la tierra del amorreo. También envió Moisés a reconocer a Jazer, y tomaron sus aldeas y echaron al amorreo que estaba ahí. Y volvieron y subieron camino de Basán, y salió contra ellos Og, rey de Basán, él y todo su pueblo, para pelear en Edrei. Entonces Jehová dijo a Moisés: no le tengas miedo. O sea, no sabías que iban a tener un poco de miedo de gigantón, porque en tu mano lo he entregado, a él y a todo su pueblo y a su tierra, y harás de él como hiciste con Sejón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón. E hirieron a él y a sus hijos y a toda su gente, sin que le quedara uno, y se apoderaron de su tierra. ¿Se da cuenta? Entonces es importante nosotros, ¿verdad?, comprender cómo Dios, ¿verdad?, le da la victoria, ¿verdad?, al pueblo de Israel. Y el propósito siempre era bien sencillo: que ellos jamás se olvidaran de lo que Dios había hecho con ellos. Dice el versículo 8 de Deuteronomio, ¿verdad?, donde estamos nosotros leyendo, Deuteronomio 29, verso 8. Dice: y tomaron su tierra y la dimos por heredad a Rubén y a Gad y a la media tribu de Manasés, tal como leemos en Números 32 y versículo 33. Estas tierras conquistadas a los reyes Sejón y Hesbón y Og de Basán fueron otorgados a las tribus de Gad y a Rubén, así como la media tribu de Manasés. A la otra media tribu de Manasés se le otorgó la porción de la tierra al otro lado del Jordán, entre los territorios de Isaacar y Efraín. Acuérdese, según la historia, hay una media tribu de Manasés que quedó al otro lado, ¿verdad?, del Jordán. Entonces, de ahí, por eso, usted se acuerda cuando el Señor salió a una ciudad, se me va el nombre ahorita, a ver si me recuerdo, pero dice la Biblia de los Gadarenos. ¿Se acuerda usted? Porque de Gadara, estos eran los descendientes de estas tribus. Entonces, el problema de estos era que estos se habían acostumbrado a desobedecer tanto al pueblo o las leyes de Dios, que estos hermanos tenían actos de animales que la ley había prohibido que el pueblo tuviera contacto. Entonces ahí vemos nosotros cómo a través del tiempo estas tribus y estas personas se fueron olvidando de los principios espirituales que el Señor había dado al pueblo de Israel. Versículo 9 dice: guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra, para que prosperéis en todo lo que hiciereis. Yo siempre digo, estas promesas que el Señor da al pueblo de Israel son promesas, ¿cómo le llamo yo? Condicionales, gracias. O sea, son estas que le dicen: mira, si haces esto, entonces yo voy a hacer esto por ti. Por eso son condicionales. Si usted no, o sea, que si la persona no obraba, Dios no iba a orar. No iba a orar 10 días. Dios no iba a orar, ¿verdad? Y en algunas partes en la Biblia nosotros encontramos, para nosotros como iglesia, algunas promesas que son condicionales también, ¿verdad? No todas son así, ¿verdad? Pero hay algunas que sí son condicionales, aún para la iglesia del Señor en estos tiempos. Moisés les demostró que Dios
les bendijo grandemente en el pasado, de idéntica manera les bendeciría en el futuro, si ellos cumplían el pacto que habían hecho con Él. Si ellos son sabios y prudentes, pondrán en práctica lo que Dios les ordena, pues Dios les prosperará en forma extraordinaria. Esto es lo que prometió hacer con Josué cuando lo puso al frente del pueblo allá en Josué capítulo 1. Si me lo puede leer, mi hermana, por favor. Josué 1, verso 7 y verso 8. Vamos a ver qué es lo que nos dice esa palabra ahí, y vamos a ver si realmente Dios le había prometido al pueblo esa bendición si ellos se mantenían en su ley. Josué capítulo 1, verso 7 y verso 8. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Amén. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Fíjese que al final dice, porque entonces, dice, harás prosperar. O sea, después de haber hecho todo lo que habrá cumplido, mantenerse bajo la ley, leyendo, meditando, verán el propósito de Dios. Entonces, dice, al cumplir todo, entonces serás prosperado. Entonces vendrá la bendición de Dios. Así es como Dios trabaja. Esto no es de que vamos a hacer esto para doblar la voluntad de Dios y Dios va a obrar y Dios tiene que hacer. No, Dios no obra así. Dios no obra así. Dice el verso 10, el segundo punto del estudio: después de bendecirnos, Dios nos exige. Vamos a ver, verso 10. Vosotros todos estáis hoy en presencia de Jehová vuestro Dios, las cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales, todos los varones de Israel. Dice el estudio, en este versículo y el siguiente, el legislador expresa enfáticamente que todos están obligados a la alianza con Dios. La clase dirigente de Israel, o sea, los jefes, los jueces, los ancianos, los oficiales, todos los varones, y aún la clase social más baja, los niños, mujeres y extranjeros, todos están presentes para escuchar lo que Dios nos ha pedido. Dice el verso 11: vosotros niños, vuestras mujeres y tus extranjeros que habitan en medio del campamento, desde el que corta tu leña hasta el que saca tu agua, Dios no solo invita a entrar, dice el estudio, en su pacto a la clase poderosa de Israel, sino también a los humildes, las mujeres, los extranjeros, los leñadores, los aguadores, o sea, los que jalan agua, ¿verdad? Es decir, llama a todos los cuales están compuesta la nación, y no solo a la generación presente, sino también a la generación futura. Cuando yo veo versículos así como estos y estudios como estos, me pongo a pensar por qué en las iglesias muchas veces hacemos una tremenda división entre los líderes, los ancianos, los pastores, los evangelistas y los hermanos y las hermanas que están con un corazón limpio y dispuesto a servir a Dios. Todos tenemos, en una forma espiritual, todos tenemos una entrada libre hacia la presencia de Dios. Todos tenemos una entrada
accesible para nosotros poder escuchar la voz de Dios y poder recibir de parte de Dios el consejo de su palabra, es para todos. Eso dice Hebreos, ¿verdad? Que ahora todos tenemos ese libre acceso de entrar, ¿verdad?, a la presencia de Dios, porque el velo que antes dividía el lugar santísimo del lugar santo fue apartado, fue roto, fue abierto aquel manto para que todo aquel que invoque el nombre de Dios pueda hablar personalmente con Dios. Entonces, esto lo hace, ¿verdad?, Moisés, para hacerle ver al pueblo que todas las personas, no excluye a nadie, ¿verdad?, de poder sentirse responsable para con Dios. Todos somos responsables dentro de la iglesia de permanecer bajo el pacto que el Señor nos ha dado. En este caso nosotros estamos bajo el pacto de la gracia. El pacto de la gracia nosotros nos tiene que hacer comprender que nosotros, todo lo que tenemos, todo lo que nosotros podemos vivir, lo tenemos y lo vivimos por pura gracia de nuestro Dios, y debemos de cuidar de ella. Dice el versículo 12: para que entres en el pacto de Jehová tu Dios y en su juramento que Jehová tu Dios concierta hoy contigo. Dice el estudio, el pacto es un compromiso nacional y la expresión indicada manifiesta que no se trata de un compromiso simplemente formal, sino de algo a lo que uno se compromete con conocimiento y causa. Y en su juramento, dice el estudio, ¿verdad?, según allá en Deuteronomio capítulo 29, verso 12. Y en su juramento quiere decir los pactos o alianzas que eran confirmados con un juramento, ¿verdad? Acuérdense de Génesis capítulo 26, por favor, mi hermano Julio. Génesis 26, 28, vamos a ver con respecto a los juramentos que en la Biblia se hacían para... Y luego, mi hermano, por favor, Noé, me busque Hebreos 6, 17. Hebreos 6, 17. Génesis 26, verso 28, ¿verdad? Y ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo, y dijimos: haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. Sí, la forma como nosotros lo podemos comprender es como una promesa, ¿verdad?, que el pueblo estaba haciendo con aquel hombre de Dios para mantenerse firme, que así como él estuvo, Dios estuvo con Moisés, y así va a estar con Josué. Entonces así mismo ellos prometen estar juntamente con él, ¿verdad? ¿Qué le dije, hermano? Hebreos 6, 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Amén. O sea, ahí está hablando de una posesión, de un juramento, o sea, de haber puesto un juramento para lograr cumplir aquello que se estaba haciendo. Dice el capítulo 7 de Hebreos, ahí mismo, y el verso 28, dice: porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, oiga, posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre, dando a entender de que la promesa de aquel Hijo que venía para cumplir todo lo que los antiguos no habían podido cumplir, ¿verdad?, no podía borrarse por nada, porque había un juramento, un pacto que había sido dado de que Dios, y usted sabe cuándo comenzó ese pacto, ¿verdad? Ahí en Génesis capítulo 3, verso 15.
¿verdad? Cuando Dios habla, le dice, pondré enemistad entre ti y tu simiente, porque esa simiente que iba a nacer de la mujer iba a patearle la cabeza al diablo. ¿Dónde fue que el Señor hizo eso? En la cruz del Calvario, en la muerte y resurrección, hermano. Ahí él solo se aventó, ¿verdad? Una bomba atómica ahí adentro, hermano, y comenzó, ¿verdad? Todo lo que nosotros podemos ver en la historia que hemos vivido. Así que es importante reconocer eso. O sea, en otras palabras, el juramento y las promesas en la Biblia era como para dar una convicción de que así como se decía, se iba a cumplir. Era una palabra dicha que tenía cumplimiento, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir cuando habla de juramento en el Antiguo Testamento. Verso 13 del capítulo 29 de Deuteronomio. Para confirmarte hoy como su pueblo y para que Él te sea a ti por Dios, de la manera que Él te ha dicho y como lo juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Yo le he dicho, esa carta de presentación de Dios es a través siempre de Abraham, Isaac y de Jacob. Dice el estudio, en virtud de esta alianza los israelitas quedan vinculados a Jehová como su Dios y ellos constituyen su pueblo. El Señor los va a construir como un pueblo santo para Él, en cuya condición todas las personas reconocerán que ellas son el pueblo de Dios, favorecido por Él. La realización del pacto comprende al pueblo a escuchar la voz de su Dios para que cumpla sus mandamientos. Entonces es importante, ¿verdad? Aquí nosotros podemos comprender una cosa. Número uno, que el Señor nos ha apartado para Él. Por eso nosotros somos algo especial. Para Él. Somos santos. La palabra santos no es, usted no vea a una persona de blanco, que no se le ve pero ni una manchita. No, hermano. Eso está pero muy mal interpretado porque como dice Juan, ¿verdad? En una de sus epístolas, que si decimos que nosotros no tenemos pecado, lo hacemos a Dios mentiroso y Dios no puede mentir. En nosotros siempre va a haber esa falla. Uno de los hombres que como luchó con la castidad y la santidad fue Martín Lutero. Estudie la biografía de ese hombre y se va a dar cuenta. Si usted ha visto la película, es básicamente lo que pasaba con ese hombre. Ese hombre pasaba 8 horas tirado en el piso frente a una cruz, ¿verdad? Para sentirse puro, y no lo lograba, hermano. 8 horas tirado llorando. Hubo momentos en que pasaba encerrado por semanas, hermano, ayunando y buscando, ¿verdad?, ser cada vez más puro, pero había algo en él que lo hacía ser impuro, y era su naturaleza. O sea, por nosotros mismos no podemos llegar al estado que Dios quiere, solo a través de Él. Porque entonces, si es a través de Él, Él se va a llevar toda la gloria. No va a ser de nosotros. Por eso la salvación no es que usted, hermano, que usted quítese, que usted, como yo se lo he dicho a usted, que a mí yo por más que quiso que esa señora viniera a la iglesia, hermano, la dañaron tan feo, hermano. No la hice. Porque yo le conté la historia a usted que esa señora en su país, en México, la asistió a una iglesia evangélica, y ella, después de años de vivir aquí, dice que quiso visitar una iglesia porque pues nunca había ido por su trabajo, nunca estaba en la casa, solo trabajo. Bueno, entonces dice que ella se dio cuenta que cerca de su casa había una iglesia, y ella fue un domingo, dice, voy a pasar antes del trabajo, me da tiempo todavía de llegar. Pero ella quería llegar y sentarse, escuchar y estar ahí para darle gracias a Dios por algo que Dios había hecho en su vida. Y dice que a entrar iba cuando la persona que estaba ahí dando la bienvenida dijo, no, ¿para dónde va? No, es que yo es la primera vez que vengo, quiero dar gracias a Dios. Yo, sí, pero así como viene no puede entrar, le digo. Si quiere entrar, vaya, quítese, le quitó, la pintó, todo, y más, amarras el pelo así hasta una cosa. Bueno, ¿para qué le digo, hermano? Hay lugares que la santidad, hermano,
Tiene que ser, hermano, la mujer tiene que andar que parece un trapeador. Yo siempre digo, toda maltratada, malvivida, como que, hermano, un espantapájaro. Vean la santidad de Jehová. Sí, hay lugares donde, Dios mío, pero bueno. Dice que ella se sintió tan mal que porque ella había prometido que iba a entrar y que iba a dar gracias a Dios, fue al baño, se quitó todo lo que andaba por ahí y entró, pero jamás, dice, tenía como unos 4 o 5 años que había pasado, jamás yo vuelvo a ir a una iglesia. Así. Ay, hermano, imagínate, porque lo que nosotros creemos que es santidad, para Dios no es santidad, hermano. Pablo lo explica muy bien cuando habla de la mujer, ¿verdad? Piadosa, casta, formal, decente, honrada, su porte en el hombre igual, ¿verdad? Formal, serio, con testimonio y todo. O sea, no está hablando de algo demasiado al extremo. Los extremos siempre son muy dañinos. Aquí está hablando entonces de una santidad, de que su mente, su corazón esté apartado para Dios. Y mire, y lo que usted tenga por dentro, la comunión que usted tenga por dentro, eso lo va a reflejar usted a la hora de actuar, a la hora de hablar, a la hora de compadecerse, de tener misericordia de los demás, hermano, o sea, va a haber un fruto de lo que hay dentro de usted, así de fácil, ¿verdad? Va a venir una proposición indecorosa, informal quizás, y usted va a tener el carácter de decir, ¿sabe qué? Yo lo aprecio o la aprecio a usted mucho, pero yo amo a Dios. Mejor sirva a Dios. Como se lo dijo una hermana. Una vez estaba esperando el autobús, dice, y dice que hubo un joven, bastante joven que ella, y le dijo, señora, mire, yo la veo a usted una mujer muy hermosa, a mí me gustaría conocer. Y comenzó a que lo dice, hermano, no le quedaba. Hermana tenía sus 40 años ya y el muchacho unos 25, 20, por ahí como 30. Entonces me dijo, mire joven, usted es un joven muy educado, se me hace una persona muy gentil, pero usted está equivocado. Yo soy una sierva de Dios, estoy casada, tengo mis hijos, mejor lo invito a la iglesia. Mejor lo invito a la iglesia. Ay, perdóneme, le dijo, yo pensé que usted, pero no, digo, no tenga pena, pero yo sé, a lo mejor usted necesita a su esposa, pero si usted busca al Señor, el Señor le dice, mire, lo agarró, hermano, como Juan por su casa, ¿verdad? Como dice, hermano, y lo evangelizó bonito. ¿Por qué? Porque tuvo carácter. Pues. O sea, Dios lo que está buscando en la santidad del hombre y la mujer, el carácter. Firme en sus convicciones, como veníamos hablando con el hermano, convicciones, ¿verdad? Sigamos leyendo. Ahora, vean lo que dice, por favor, acá en el verso 14-15. Y no solamente, el verso 13, para confirmarte hoy como su pueblo y para que Él te sea a ti por Dios de la manera que Él te ha dicho y como lo juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. No, ya hablamos de eso. Verso 14 y 15. Y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros, delante de Jehová vuestro Dios, y con los que no están aquí hoy con nosotros. Oiga lo que dice aquí, hermano. Es interesante, ¿verdad? Dice el estudio, el pacto que Dios hace con Israel, lo hace con el pueblo como tal. No solo con las personas que están allí presentes, sino también con las ausentes, con las actuales y con las venideras. Así Dios les había bendecido a ellos por sus promesas a los antiguos patriarcas. Así bendecirá a los descendientes si ellos son fieles a Dios y cumplen sus mandamientos. Cada individuo es miembro de la comunidad y por lo tanto debe sentirse obligado por las bendiciones
de la nación que Dios dio para ejemplo de nosotros. Terminamos. Es entonces importantísimo nosotros reconocer, hermanos, que nosotros también, fíjense, en cierta manera somos y estamos en esas bendiciones que el Señor ha puesto a través de la historia por medio de la nación de Israel, ¿verdad? Se dio cuenta, ¿verdad? Que no solamente son aquellos que estaban ahí, sino aquellos que iban a oír, aquellos que, hermanos, iban a estudiar. Y nosotros estamos estudiando en esta mañana. Así que nosotros somos parte de las bendiciones de Dios, pero tenemos nosotros que mantenernos firmes en lo que el Señor a cada uno de nosotros nos ha dado que hagamos y que seamos. Póngase sobre sus pies y vamos a darle gracias a Dios por el estudio y que su palabra lleve fruto al corazón de cada uno de nosotros. Oremos. Padre, que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, oh Dios, por el privilegio que cada uno de nosotros tenemos, Señor, de poder honrarle, glorificarle, exaltarle, Señor. Gracias, Dios mío, por podernos sentir parte de este pueblo bendito, Señor, que, Dios mío, usted ha levantado desde hace tiempo atrás, siglo atrás, Señor, ha venido hablando al corazón del hombre, hablando al corazón de aquellas personas que realmente necesitan, Dios mío, recibir las bendiciones espirituales. Nosotros rogamos, Señor, que nos falten las bendiciones en nuestra vida, que nos falte, Dios mío, todo aquello, Dios mío, que nos haga sentir el buscar, Dios mío, las bendiciones del cielo. Padre, yo ruego que su gracia de amor, su gracia de misericordia sea con cada uno de nosotros. Dios mío, yo le ruego, le pido que su gracia, Señor, sea con nuestros hijos, con nuestros familiares, que puedan recibir, Señor, esta bendición de servirle, de honrarle y glorificarle por Jesucristo nuestro Dios y nuestro Salvador, Señor. Bendiga, Señor, a todos los que estamos aquí, los que vienen de camino de igual manera. En el nombre de Jesús, gracias, Señor.